Otra pregunta que es muy típica, que si el diezmo es vigente. Hay quienes circunscriben el principio del diezmo a la ley. Sin embargo, vemos una experiencia previa a la ley en la persona de Abraham. Pero es importantísimo entender algo. Dios es el dueño de todo, por un lado. Por otro lado, Dios no necesita dinero de nadie. Él es el dueño de todo. Dice la palabra que Él es el dueño del oro y de la plata. Lo que tenemos que entender es que vivimos en un mundo que funciona con dinero. Y la obra de Dios necesita dinero. Dios no necesita dinero. Los que trabajamos en la obra de Dios somos los que necesitamos el dinero para poder funcionar. Ahora mismo hay una cámara delante de mí. Esa cámara costó dinero para que pueda llegar a ti el mensaje. Hace falta la computadora, hace falta pagar luz, hace una serie de gastos que son propios del sistema del César. Hay una gran enseñanza cuando Jesús le quieren tentar con que si hay que dar impuestos, pagar impuestos, y le preguntan que si el sistema del César debía ser honrado, si se debería de dar tributo al César. Y Jesús pide una moneda, y en la moneda él pregunta de quién es la imagen y de quién es la inscripción. La imagen y la inscripción, y la respuesta es del César. Entonces Jesús dice: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay quienes malinterpretan ese pasaje como que hay que darle el dinero que le corresponde al César por medio de los impuestos y hay que darle el dinero que le corresponde a Dios. Jesús lo que está diciendo es que el sistema del César funciona con el dinero del César. El sistema de Dios funciona con la fe, con la oración, con lo que Dios establece en su reino. De manera que la iglesia, mientras funciona en este mundo, necesita dinero para desenvolverse. Y el principio del diezmo es simplemente una referencia de cómo tú hacer funcionar tu economía para contribuir con esa causa. Porque al final del día, todo el mundo quiere tu dinero, tu tiempo y tu energía. Y no se trata de si lo vas a hacer o no lo vas a hacer, es con quién lo vas a hacer. Vas a gastar dinero en causas, vas a gastar dinero en privilegio, en deseo, en antojos. Y cuando se ama la obra de Dios, pues se quiere invertir en la obra de Dios. Una persona que ama la obra de Dios, el diezmo lo limita. Una persona que ama la obra de Dios, el diezmo lo limita. De manera que el diezmo es simplemente un principio de referencia de cómo podemos contribuir con el sistema de Dios aquí en la tierra. Porque la realidad es que un día pues no hace falta comprar Biblia, ni pagar luz, ni agua. Esto es simplemente un sistema temporal que tiene efectos eternos. Por eso Jesús dice, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas les falten, lo puedan recibir en las moradas eternas. Es decir, que tanto el diezmo como las ofrendas, como si la primicia y montones de otros tipos de ofrendas que algunas hasta se la han inventado, es simplemente para contribuir con una causa temporal que puede tener un efecto eterno. Esa es mi respuesta sobre el diezmo, sin ninguna complicación. El que no cree en el diezmo, pues que no dé el diezmo, pero que dé algo, porque es que la naturaleza misma nos enseña que hay que dar. Usted tiene que dar. Es una bienaventuranza. Dice la palabra que es mejor dar que recibir, porque el que da tiene. El que solamente recibe nunca tiene. Vuelvo y le reitero, no se limite a que si el diezmo es vigente o no es vigente. Utilice un principio de referencia para dar, sea el diezmo, sea el 15%, sea el 20%, pero dé algo. No se quede de brazos cruzados. Amén.